La voluntad popular es el gobierno que ganó diciendo que no iba a devaluar, que no iba a echar, que no iba a golpear casos. Me parece bien que el grupo de adherentes a ella la reciban y la acompañen en este tramo de su vida política y frente a la requisitoria judicial. Estuvo muy ausente estos meses, ¿no? Veremos cómo, si ella ahora empieza a tomar una posición más activa. Lo que hay que decir es que esta es una causa política. Estamos hoy, en vez de discutiendo la mega devaluación, el tarifazo y cómo hace este país para no generar más desocupados y para no generar más hambre, en vez de eso están todos ustedes acá viendo que vengo yo a decirle a un juez. Un gobierno que no tiene políticas sociales y tiene políticas económicas para, diría, para el tercio superior de la Argentina. ¿No tiene políticas sociales? No, no tiene políticas sociales, no tiene políticas sociales activas, para nada. Mejorar el ingreso de la gente, que hay una principal entre varias que vamos a comentar, que es la devolución del IVA a aquellos que reciben los menores saberes. ¿Cuál es el problema que tenemos en la Argentina? Nosotros salimos de una especie de realismo mágico a la ortodoxia económica más absoluta, sin escala. Desde Cristina a Urtubey, para poner uno más a la derecha y uno más a la izquierda. Es el caso particular de Juan, que tiene una suerte de embelezamiento con Macri. ¿Embelezamiento? Sí, yo no lo entiendo muy bien por qué lo hace. ¡Me pueden citar 20 veces más! ¡Me pueden meter presa! Es de callar y hacer decir lo que pienso. Bueno, ahí está también un recorte de lo que pasó la última semana y que me parece es un buen puntapié para arrancar con Andrés Daín. ¿Cómo andás, Andrés? Todo bien, ¿cómo andás, Cristian? Y con Gustavo Córdoba. ¿Cómo Gustavo? ¿Todo bien? Cristian, buenas noches. Bueno, me parece que evidentemente para cualquiera que le interese la política, la vida política de nuestro país, y sobre todo ustedes que estudian de distinta manera lo que pasa, la vuelta de la expresidenta, que fue quien marcó el pulso por lo menos durante los últimos 8 años, la incomodidad que ha generado en el propio oficialismo, la vuelta de Cristina Fernández de Kirchner, la convocatoria y después la actividad política en un momento muy malo, el peor para el actual gobierno, me parece que es una foto interesante de analizar, Andrés. Sí, claro, sin dudas, digamos, volvió quien fue el centro de la escena, el centro de gravedad del sistema político argentino durante los últimos 8, 10 o 12 años, sí, probablemente. Y un detalle más, y quien para muchos estaba fuera de la cancha y no volvía. Para muchos, para esos mismos muchos que lograron ganar una elección cuando lograron apropiarse de muchas de las medidas positivas que tomó este gobierno, porque recién la senadora hablaba de la pesada herencia. Y me parece que eso el macrismo lo ha olvidado realmente muy rápido, digamos, ¿no? El macrismo, cuando se mantuvo en esa posición recalcitrante opositora, tenía un techo electoral bien marcado, el 20, 22, 25 puntos. Logra romper ese techo y logra transformarse en una alternativa verosímil cuando empieza a incorporar y a reconocer muchos de los logros que había llevado adelante los gobiernos de Cristina. Pero en relación a la vuelta, me parece que hay muchas cosas para señalar, pero un punto que es interesante para pensar y que va a dar para pensar mucho, tanto en términos académicos como políticos, en el sentido más agonal, es el lugar desde el que habló Cristina. Cristina habló de un lugar que es inédito en la política argentina, porque habló por primera vez, pasa que habla una expresidenta, más del género en este caso, digamos, ¿no? Una expresidenta que se retiró con altos niveles de popularidad, que se retiró del modo que se retiró con esa manifestación, con ese acto masivo el 9 de diciembre, que ganó elección tras elección, que se retira el gobierno, que su proyecto pierde el balotaje, pero gana las primarias y gana las generales, ¿sí? Pero sin embargo se ubica hoy en otro lugar, ya no está en el poder, digamos, ¿no? Y ese es un lugar inédito, un expresidente con alto nivel de legitimidad, con una base propia, con una identidad política propia bastante consolidada, que podemos discutir de cuánto es, pero que evidentemente sus límites, esa identidad política no son límites estancos. El kirchnerismo no es lo que pasó exactamente, en sentido literal lo que pasó en Comodoro Pi, no es ese grupo de kirchneristas, digamos, los límites son difusos y las posibilidades de identificación son múltiples en la democracia, en las democracias contemporáneas, digamos, ¿no? Entre el kirchnerismo más fanático y el menos, hay muchos matices al medio, digamos, ¿no? Me parece que eso es interesante. Y Cristina, de algún modo, se reubica como opositora, pero una opositora rara, porque habla como, con cierta legitimidad, todavía habla en nombre de un todo.
sigue hablando en nombre del pueblo, sigue hablando, ella poniéndose como la defensora de los intereses populares. Eso me parece que es un lugar inédito en la política argentina. Sin duda, coincido. Gustavo, ¿cómo lo ves? Complejo el panorama. Comparto por ahí que no es el mejor momento de Macri. Si lo tomamos desde el comienzo que asumió la presidencia, evidentemente está pasando por algunos problemas, no solamente de comunicación, porque hoy, si se tiene problema de comunicación, se tiene problema de gestión, ¿no? Porque se gestiona mal la comunicación y se gestiona mal la política de gobierno. ¿Tiene un problema de comunicación? Claramente, ¿sí? Claramente. Pero no porque sea la comunicación mala o deficiente, sino porque la gestión del presidente Macri tiene evidentemente algunos problemas. Pero no es más de gestión que de comunicación, no, porque la comunicación que la ha resistido y además la luna de miel de los primeros días, ¿no? Luna de miel que hoy ya no existe, luna de miel que se ha evaporado. Me parece que eso es un dato objetivo. La caída de la popularidad del presidente Macri en todo el país es real, no es un número del INDEC, por decirlo de alguna manera. Me parece que hoy la Argentina está atrapada entre un gobierno kirchnerista que no estaba preparado para perder, claramente, y un gobierno macrista que no estaba preparado para gobernar. No estaba preparado para gobernar. Y de alguna manera hay un nivel de improvisación muy grande, hay como una visión del país que se termina en la General Paz. Me parece que ellos depositan mucha confianza en los CEOs de las empresas a nivel ministerial y no tienen una visión real del país, ¿no? Se sorprenden cuando van al interior y visitan pueblitos, como que nunca hubiesen estado, y realmente nunca estuvieron. Pero creo que el dilema de la Argentina hoy es quedar atrapado sobre un problema de la representatividad de la política, porque evidentemente que el Frente para la Victoria y el PRO son armados nuevos, ¿no? Que vinieron a reemplazar a los partidos tradicionales. Y no hubo una recuperación de los partidos tradicionales. El radicalismo sigue quizá con una crisis aún más grande de identidad, sí, a pesar de haber colaborado para que gane. El Frente para la Victoria siempre apoyado en el peronismo, ¿no? Sí, pero lo de Cristina, digamos, es parte del peronismo. Yo hago otra interpretación. Yo creo que en la debilidad en la cual se encuentra hoy el kirchnerismo en general y Cristina, creo que ella ha lanzado su candidatura a senadora nacional por la provincia de Buenos Aires. Creo que ha lanzado además también una candidatura o pelear por lo menos la jefatura del peronismo. Creo que hoy no está claro que el peronismo le dé a Cristina la posibilidad de ser una líder indiscutida. Me parece que se explica no tanto por las presencias sino por las ausencias. En esto yo coincido con Andrés cuando habla de las fronteras difusas, ¿no? De la representación. Creo que ese es un concepto inteligente como para entender este momento. Indudablemente que la centralidad de la política argentina no fue ocupada por el macrismo. Y esa centralidad, con muchísimo oportunismo político, la ocupó la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. A propósito de la frontera difusa, quiero pedirle a Juli que nos recuerde una parte que no entra en el tape inicial, pero que tiene que ver con esto, con un llamamiento muy amplio que incluso creo que excede largamente el peronismo, Juli. Así es, como vimos en el informe central, Cristina habló sobre inflación, sobre precios, sí, criticó la actual gestión de Mauricio Macri, pero también hizo hincapié en esto, en convocar la formación de un Frente Patriótico Ciudadano. Así lo definió y vamos a ver lo que decía. ¿A quién votó, ni de qué partido es, y en qué sindicato está? O si es trabajador informal o formal, jubilado o no jubilado. Si paga ganancias o no paga ganancias, no se le pregunte nada de eso. Se le pregunte cómo te está yendo. ¿Te está yendo mejor que antes o peor? Entonces, ese es el punto de unidad de los argentinos. Reclamar por los derechos que les han arrebatado. Creo que ese Frente Patriótico que debe estar integrado por ciudadanos sin afiliación, ciudadanos que se agrupan en ONGs sociales, religiosas, de cualquier no, va a haber gente que nunca va a ser kirchnerista y está bien, pero ¿sabés qué? La cuenta del gas, de la luz, del agua y el chango del supermercado lo tienen que llenar igual, los K, los anti-K y todos, a eso voy. Bueno, me parece toda una definición, digo, en el marco de un lanzamiento, si es que es un lanzamiento prematuro. Lo que sí está claro es que la vuelta a la política de Cristina Fernández de Kirchner, hoy se pasó atendiendo a distintos intendentes que le son fieles,
pero hago una lectura, creo que hubo un diálogo entre Irigoyen y Lisandro de la Torre en donde le dice el primero que al otro, que es una ilustre víctima del sufragio universal, ¿no? Que es una cuestión que muchas veces se le adjudica al trotskismo y que no se lleva muy bien con el peronismo. En este caso es la apertura, a diferencia de lo que hizo Capitanich, por ejemplo, que cuestionó la figura de Scioli, de Gioja, es la apertura más despolitizada, pero más popular, que puede haber hecho en los últimos 8 años, te diría, la expresidenta. No, yo creo que no es en absoluto despolitizada.